Consejo Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de nuestro país, tiene el honor de recibir a todos ustedes en el segundo encuentro nacional de consejos regionales y provinciales de seguridad. En la medida del trabajo que se viene desarrollando durante estos años y fortaleciendo la cultura de la prevención, promoviendo conocimientos y capacidades en los actores responsables de la seguridad vial, y la revisión e integración de los planes de trabajo de los consejos regionales de seguridad vial en armonía con las directrices emitidas por el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Es un honor para nosotros tenerlos a todos ustedes, pidiéndole las disculpas de algunos de sus compañeros que todavía no llegan por razones netamente de la congestión vial que justamente tiene nuestro país. Permítame saludar a la mesa de honor, integrada por el señor Óscar Rebolledo Chávez, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Vial, y el señor Juan Cabero Solano, director de Seguridad Vial, a los cuales les pido un fuerte aplauso. Damos inicio a esta ceremonia invitando a la digna concurrencia a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. En el marco del segundo encuentro nacional de consejos regionales y provinciales de seguridad vial, permitamos invitar para la introducción, palabra de bienvenida a cargo del señor secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Vial, el señor Óscar Rebolledo Chávez. Bueno, muy buenos días. Con muchos de ustedes ya tenemos un gran tiempo trabajando juntos.
El día de hoy me siento muy orgulloso porque por primera vez con una nueva administración el Ministerio de Transportes está tratando de darle la real dimensión que es la seguridad vial. Nosotros, como sabemos, estamos muy preocupados, tenemos varios proyectos, como es el Plan Nacional de Seguridad Vial, el Observatorio. Cada uno de estos proyectos que han sido trabajados con ustedes están ahora sí bien encaminados. La idea de nosotros es en algún momento proponer, después de esta reunión, que se cree una Dirección General de Seguridad Vial dentro del MOC del Ministerio de Transportes. Como sabemos, algunos de nosotros somos invisibles en nuestras regiones, somos invisibles en Lima, no estamos en la propia ministerio, pero no por eso hemos dejado de trabajar. La idea de hoy día es reforzar esa institucionalización entre nosotros mismos. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar solos, como direcciones regionales, sin el apoyo de los otros órganos de los consejos regionales y provinciales de seguridad vial. Dentro de algunos momentos nos van a acompañar también miembros de las direcciones regionales de salud, que también son nuestros órganos de apoyo. Van a venir la exposición de la policía, del Ministerio de Educación, pero lo más importante es que nos vayamos fortalecidos en este trabajo interinstitucional que tenemos que hacer nosotros. La seguridad vial no es tarea de una sola persona, es un conjunto de acciones que van a mejorar y salvar vidas en el Perú. En el transcurso de estos años hemos bajado casi el 23% de muertos, que es bastante importante. Es una cifra que nos alienta a seguir trabajando. No es la óptima, queremos llegar a más. Y seguro que con el apoyo de la alta dirección del Ministerio, como nos lo va a dar a partir de este año, vamos a poder cumplir esa meta que tenemos. Llegar a ser de acá a unos 5 años solamente 1000 peruanos muertos. Aunque no sería lo ideal, debería ser 0. Pero es una disminución sostenida, una disminución que ayuda a que las personas puedan desplazarse de mejor manera y lo más importante, que da una mejor calidad de vida. Ya tenemos bastante tiempo, como le decía, trabajando. Espero que los consejos regionales de seguridad vial también puedan cumplir con los compromisos que tenemos. Por ejemplo, necesitamos el diagnóstico de seguridad vial regional que hemos estado trabajando con los equipos técnicos, que nos va a poder dar herramientas necesarias y poder trabajar directamente en los focos donde tenemos mayor accidentalidad. Desde ahora la política del Consejo va a ser no trabajar de manera dispersa, trabajar cosas específicas. En el transcurso de las exposiciones se van a dar cuenta que vamos a ir apuntando y la idea del Ministerio es reorganizar al Consejo Nacional de tal manera que sea ese ente rector que lidere la seguridad vial en el país. Espero que en estas reuniones de estos 2 días trabajemos duro, como siempre lo hemos hecho, nos llevemos las mejores capacidades y las mejores cosas y que podamos exponer algunas dudas, algunas, digamos, preguntas que tenemos a las personas que van a exponer, que cada uno dentro de su ministerio, dentro de su sector, la pueda resolver. Muchas gracias. Acto seguido, para la inauguración del evento del segundo encuentro nacional de consejos regionales y provinciales de seguridad vial, tendremos las palabras del señor Juan Cabero Solano, director de circunvalación, representante del viceministro de Transportes. Buenos días, señor Omar Reboredo Chávez, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Vial, señores alcaldes y presidentes de los consejos provinciales de seguridad vial, señores directores regionales del Perú, señores secretarios técnicos de los consejos regionales, señores y señores todos. En nombre del señor viceministro, Rafael Guarderas, vengo el día de hoy, tengo el gusto de ir a esta reunión, a este segundo encuentro nacional, obviamente para dar unas palabras para la inauguración, pero para señalarles a cada uno de ustedes la importancia del tema que tiene para el Ministerio. Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es muy importante todo lo vinculado al tema de seguridad vial, todo el tema vinculado a la seguridad. Nosotros en la Dirección de Transporte vemos todos los temas vinculados a ello y estamos preocupados. Estamos en un proceso de mejora normativa que nos dé todos los medios necesarios para poder llevar el control y poder asegurar el tema de la seguridad vial, porque el tema está relacionado, como bien dijo el señor Reboredo, a un tema de vida, ¿no? La seguridad está vinculado directamente a un tema de disminuir la cantidad de accidentabilidad que hay en el país. Y eso es muy importante, es una prioridad que tenemos y son metas claras que tenemos que establecernos. Yo saludo la iniciativa del secretario técnico del Consejo Nacional
de tener esos encuentros, porque es importante conocer la problemática que sucede en cada una de sus regiones, en cada una de sus provincias, para poder articular una sola norma, para poder articular todo un solo plan que sirva para que la seguridad vial sea la prioridad que debe tener y para que sirva que la cantidad de accidentalidad se reduzca. Sin más preámbulos, no quiero dar por inaugurado este evento, que estoy seguro va a ser provechoso para cada uno de ustedes y para nosotros, porque vamos a poder recoger toda aquella problemática que existe y vamos a poder plantear soluciones en conjunto y llegar a un fin común que queremos todos, ¿no? Que es la seguridad. Gracias. Sin más preámbulo, permítanos desarrollar este segundo encuentro nacional con la primera ponencia. Esta primera ponencia determina la importancia que existe en el ámbito de la seguridad vial a nivel nacional. Esa importancia que le dará y estará a cargo de la Policía Nacional en Seguridad Vial, a cargo del señor coronel Franklin Barreto Verástegui, perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Tránsito y Seguridad Vial. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación, incluida la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, usada por los organizadores de este evento tan importante como es la seguridad vial. Bueno, les traigo el saludo del señor general Jorge Lan Almonte, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Me ha encargado el día de hoy hacer una exposición en su representación relacionado a los problemas que tenemos en la actualidad. Me parece muy loable este esfuerzo que hace el Consejo Nacional de Seguridad Vial para tratar de darle una solución al grave problema que enfrentamos día a día. En innumerables exposiciones encontramos más que todo la presentación de logros de las autoridades en la gestión que hacen, y definitivamente esto es cierto. Decir que no hay logros es negar algo que es real. Pero también es cierto que nos enfrentamos a un grave problema. Mi exposición va a estar relacionada con este sumario de la situación actual, el diagnóstico de esta problemática, el rol de la Policía Nacional del Perú para enfrentar este problema y finalmente algunas conclusiones y recomendaciones. Bien, iniciaremos esta exposición con la publicación de Bloomberg, esto ha sido el mes pasado, en el que tristemente el país se encuentra ya dentro de los top 10 que se dice, ¿no? Está dentro de los 10 países que tienen la mayor cantidad de accidentes de tránsito en el mundo. Ya entramos a este ranking y que definitivamente no es ninguna alegría para nosotros. Pese a la baja tasa de motorización que tenemos, pese a que no tenemos muchos carros con relación a otras realidades, a otros países, nuestra tasa de siniestralidad es alta. Y esto se produce lógicamente por algunos problemas que nosotros vamos a ver. Entonces, la exposición de hoy está relacionada solamente a dos problemas: accidentes de tránsito y congestión. También en otra publicación del mes pasado, el TomTom Traffic publicó las 25 ciudades latinoamericanas, 25 ciudades con mayor congestión en el mundo. Y dentro de estas 25, extrañamente no está Lima.
Entonces están, por ejemplo, liderando en el número 1, Ciudad de México, en el número 8, Río de Janeiro, en el número 17, Santiago de Chile, en el número 19, Buenos Aires. O sea, dentro de las 25 ciudades del mundo con mayor congestión no está Lima. Y es algo que a nosotros nos parece raro, porque nosotros ya estamos lidiando en un terreno donde las horas puntas se han incrementado, ya se han extendido, ya prácticamente todo el día es hora punta. Entonces tenemos que este problema de la congestión no es un problema solamente del Perú, ni los accidentes de tránsito tampoco son un problema del Perú. Como yo lo explicaba en algún momento, el gran tema es el siguiente. El tema es de que los accidentes de tránsito, como bien dijo la Organización Mundial de la Salud, es una epidemia oculta, pero en la actualidad ya no es tan oculta como que digamos. En la actualidad ya sabemos que existe el accidente de tránsito y sabemos que el accidente de tránsito cobra muchas vidas en el mundo entero. Ahora tenemos mucha ayuda de las cámaras de videovigilancia, tenemos inclusive los teléfonos celulares que graban, registran todas las incidencias que pasan cotidianamente y que afectan al tránsito. Entonces ya vivimos este problema. Acá en Lima, en el año, por ejemplo, en el año 1993, y llegamos a registrar aproximadamente 1.800 muertos solamente en Lima. En el año pasado, en 2016, se han registrado 517 muertos. Entonces, si nosotros vemos la cantidad de muertos, comparamos antes y ahora, obviamente que es significativamente menor. Lo que pasa es de que no sabíamos o no estábamos enterados del accidente de tránsito que enlutaba a muchas familias, simplemente era de unos pocos. En el año 2016 se llegaron a producir a nivel nacional 89.304 accidentes, casi 90.000 accidentes de tránsito en el año 2016. 2.696 personas fallecidas de los 2.175 accidentes mortales. Entonces la cifra es alta. Si nosotros viéramos, más adelante vamos a ver algunas estadísticas, si nosotros tratáramos esto como simples números, quizás podríamos tener alguna opinión triunfalista, pero en realidad no lo es. Tenemos demasiados muertos en el país para la motorización que tenemos. La cantidad de vehículos de parque automotor no es en realidad la que tiene mucha relevancia con la cantidad de accidentes y muertos que hay. Más de 51.000 personas lesionadas a nivel nacional y más de 600.000 papeletas impuestas solamente en Lima. Y en Lima actualmente ya tenemos más de 26.000 papeletas por exceso de velocidad, solamente en los 6 primeros meses del año, y tenemos, ya superamos los 1.500 personas que arrojaron positivo las pruebas de alcoholismo. O sea, pese a que hace 15 años tenemos una norma que sanciona drásticamente esto, pero ya tenemos más de 1.500 personas positivos solamente en Lima para alcoholismo. Más de 26.000 papeletas por exceso de velocidad solo en Lima. Esta cifra es alarmante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la congestión y nos referimos y decimos, le buscamos las razones a la congestión, y mayormente todo apunta a la policía, ¿no? Dicen, la policía no da el paso, la policía hace esto, la policía hace el otro, pero no tenemos en cuenta los factores que ustedes ven en la diapositiva. No, por ejemplo, no tomamos en cuenta que el transporte público se encuentra en crisis. Carga, pasajeros está en crisis. No tenemos en cuenta estas marchas, estas huelgas que se dan en una forma reiterativa y que ocasiona problemas al tránsito. Las obras en las vías públicas que están inconclusas, las dejan inconclusas 6, 7, 1 año, 2 años y no se reparan las vías. Los horarios para este tipo de obras en la vía pública solamente lo hacen en las horas donde todos trabajamos, y mayormente los días domingos, sábados y domingos también descansan, ¿no? Tenemos las vías enrejadas que, sobre texto de la seguridad, ya impiden que los
los vehículos puedan tomar rutas alternas para llegar más rápido a su destino. Tenemos una multiplicidad de autoridades que tienen competencia para la gestión del tránsito. Tenemos un parque automotor que ya es demasiado antiguo y que no existen políticas públicas para la renovación. Y tenemos principalmente que hay una falta de cultura, porque no hemos crecido, no hemos sido formados en valores de respeto mutuo para poder hacer un buen tránsito, una buena circulación. Pensamos que todo tiene que ser todo esto va solamente en beneficio de nosotros. Algunos le llaman la ley del embudo, ¿no? O sea, lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Yo soy el que debo pasar, yo soy el que debo llegar temprano, yo soy el que debo subir o bajar de un vehículo de transporte público donde yo crea conveniente, a mitad de cuadra, al inicio de cuadra, al final de cuadra. Yo soy el que puedo hacer todo lo que quiero hacer. Y como autoridad también. Entonces, las autoridades, como vamos a ver más adelante, las autoridades también van, cada uno enfrenta el problema y no tiende a hacerlo de una forma mancomunada, de una forma que a nosotros también nos digan, bueno, tú estás comprometido a hacer esto, ¿no? Bien, entonces, como parte de un diagnóstico, yo les voy a mencionar algunos de los grandes problemas que afectan a esto y que seguramente ustedes también coincidirán en la exposición. Tenemos, por ejemplo, un factor principal que afecta a todo este entorno de seguridad vial, que es la situación económica del país, ¿no? Tenemos ahí que el Estado siempre prioriza sus acciones, pero no toma en cuenta a la seguridad vial. En todo lugar, por ejemplo, tenemos en las intersecciones, tenemos ambulantes, tenemos, se permite la mendicidad callejera, tenemos ahora en Lima, no sé cómo será en provincia, pero en Lima hace unos años apareció una publicación que es gratuita, un periódico que se llama Publimetro, y están siendo entregados en toda la vía. O sea, estos señores van, ingresan a la vía pública, a la calzada y están repartiendo. Ninguna autoridad que tenga competencia para ese tema hace algo al respecto. Venden caramelos, venden chips. Estos señores que practican malabares hasta con fuego. Y cuando existen algunas políticas ya de gobiernos locales, cuando asumen el mando, ¿qué cosa hacen? Muchas veces, y hemos visto muchas veces en repetidas oportunidades, que hay amnistías de papeles. Hay descuentos en las papeletas actualmente. Entonces, yo ¿para qué me dicen que una papeleta vale 500 soles si yo voy a terminar pagando 17 soles? ¿Para qué me dicen que vale 500? Me deben decir que vale 17, simplemente, ¿no? Entonces, lo que se trata es simplemente el afán de recaudar, eso es lo que entendemos nosotros, ¿sí? para que paguen más personas en mayor cantidad. Tenemos también una infraestructura vial que está desatendida, vías que no se encuentran pavimentadas, vías que no se encuentran señalizadas, vías que no tienen los servicios que son necesarios y que lógicamente ocasionan trastornos a la circulación. Tenemos también la informalidad que campea en todos los campos de nuestra sociedad. Tenemos una informalidad peligrosa. Tenemos esa cultura chicha, esa cultura de Pepe el Vivo que ha trascendido tanto en nuestra sociedad, que nosotros festejamos eso, alentamos. Vemos lo que ha pasado en Lima hace poco con el incendio de los containers. Vemos cómo se abusa de la falta de trabajo. Esa cultura de chicha ya está enraizada en nosotros. Y eso se traslada también al tránsito, a la circulación y específicamente al transporte público y de carga, ¿no? Hay actitudes negativas en el transporte formal. Le cuento como experiencia. Yo he sido jefe de la Policía de Carreteras en el sur de Lima, y cuando se produce un asalto a los buses, responsabilizan a la policía. Entonces yo me tomaba mucho tiempo para decirle a cada uno que
pretendía responsabilizar a la policía, que decía que la norma le permite a todos esos transportistas detenerse en cualquier lugar de la vía para recoger o dejar pasajeros. Se los permite. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer la policía? Diseñar estrategias que aparentemente distraen mucho los recursos, porque ponía, por decir, 2 patrulleros, y un patrullero lo ponía ahí, marcaba el tiempo, le decía, ya, está pasando, Empresa Flores pasa a las 8 de la mañana, y más o menos debe estar pasando por el siguiente punto a las 9:30. Ya, si no pasaba a las 9:30, inmediatamente salían todos a ver. ¿Qué había ocurrido muchas veces? Que había tantas detenciones en el trayecto que lógicamente retardaba el día. Tenemos también que hacer un mea culpa por parte de la policía, que es la falta de fiscalización. Y no tanto por desconocimiento o por falta de capacidad profesional, sino muchas veces porque las infracciones que se cometen a diario rebasan la capacidad operativa de la policía. Vemos en un crucero que está el policía dirigiendo el tránsito y en sus narices se pasan la luz roja, cambian de carril, doblan antirreglamentariamente, es decir, hacen una serie de infracciones y que la policía simplemente se hace de, como se dice, la vista gorda. ¿Por qué? Porque bajándose la caseta y poniendo la papeleta ocasiona un problema mayor en el tránsito. Entonces, básicamente tiene que dejarlo de este lado. Y esa falta de fiscalización nos hace daño porque no sancionamos lo que normalmente ocurre en la vía pública. Tenemos estos buses de transporte público interprovincial, por ejemplo, que van por las carreteras ocupando el carril izquierdo en una vía de 2 carriles donde no pueden hacerlo, y ya se acostumbraron a hacerlo, ya se los hemos permitido que se acostumbren a hacerlo, ¿no? Tenemos también como otro factor esta percepción que todos tienen sobre el rol de los operadores de justicia, ¿no? Que no imponen las penas previstas por la ley. También afecta. Tenemos casos que son de mucha connotación, que son tratados mediáticamente y que vemos que realmente nos dicen, ¿para qué nos dicen si la figura agravada del accidente de tránsito o el homicidio culposo sanciona al agente causante entre 4 a 8 años? ¿Para qué lo ponen si nunca se va a cumplir? ¿Por qué ponen, por ejemplo, que la conducción en estado de ebriedad es un delito si en la gran mayoría de los casos se acogen al principio de oportunidad y ni siquiera generan un antecedente? Ni siquiera hay un proceso judicial porque todo termina a nivel del Ministerio Público. Entonces, ¿para qué tenemos esa norma? Entonces, dentro de todo ese desorden hay una evidente falta de cultura vial. No hemos sido formados en seguridad vial. Nadie nos ha enseñado a respetar el derecho que tienen, las personas de transitar por la vía pública y que se les respeten sus derechos. Y nos han dicho de que la luz roja es para detenerse, pero muchas veces decimos no, porque estoy tan cerca a la intersección que ya tengo el derecho de pasar. Y lo asumimos así, lo asumimos de esa manera. Tenemos una evidente descoordinación de las actividades que hacen las autoridades competentes en el tránsito, y esto ocasiona una situación altamente caótica. Por ejemplo, tenemos acá en Lima que se han colocado señales de tipo regulador que son antirreglamentarias. Entonces, esas señales antirreglamentarias no pueden tener el efecto que nosotros quisiéramos como policía. O sea, la policía no puede imponer una papeleta sobre esta señal, porque la señal es antirreglamentaria. O tenemos en algunos casos tenemos que la vía tiene elementos que no tienen la seguridad para los peatones, ¿no? Como el caso de este puente peatonal por San Juan de Miraflores, que solamente llega a la mitad de toda la calzada, ¿no? Tenemos ese parque automotor que ya rebasó ampliamente este valor de la antigüedad, y que en la actualidad tenemos más de 5 millones de vehículos a nivel nacional, y tenemos un gran problema
que todavía no lo vemos, este problema, pero son de los vehículos menores, estos llamados mototaxis, que están ubicados en los conos de la ciudad, o que están implementándose a nivel nacional y que generan todo un problema porque estas personas, si no han sido formados en criterios de seguridad vial, menos en técnicas básicas de conducción. Y nosotros estamos confiando en nuestras vidas al subirnos a uno de estos vehículos, ¿no? Tenemos también la ejecución de obras en la vía pública que causan interferencia porque hay trabajos innecesarios, en horarios innecesarios, y que muchas veces también quedan inconclusas. Pero también hay una gran parte de culpa de la sociedad, porque por ejemplo, acá en Lima se generó un gran problema en este lugar, que es el llamado Cerro Centinela en La Molina, que une dos distritos, La Molina y Surco, que inclusive enfrentó a dos alcaldes de la misma agrupación política porque generaba una gran congestión vehicular. Entonces, esta ciudadanía, esta parte de la población de Lima, enclavada en estos distritos de La Molina y Surco, principalmente en La Molina, entonces culpaban la mala organización de los alcaldes, la mala actuación de la policía. Salían con una serie de reclamos, y que cuando hemos ido a hacer la observación en el lugar, hemos llegado con solamente 2 horas de observación, en hora punta en ese lugar, hemos llegado a comprobar que el 83% de vehículos que transitan por esa vía son vehículos que van con una sola persona. Una sola persona va en un vehículo. Entonces, ¿cómo se puede aliviar o cómo se puede solucionar este problema si la misma población no pone de su parte para no aumentar este riesgo, este peligro que hay, esta congestión que se produce día a día? Entonces, obviamente que hay factores que tienen que ver mucho, porque no hay un sistema de transporte, no hay un sistema de transporte adecuado que le permita a la persona que usa el transporte particular abandonar el transporte particular e irse hacia el transporte público. No tenemos, no hay un buen transporte público, ¿no? Tenemos estas vías enrejadas que impiden el paso del transporte público y particular, y que, como le decía anteriormente, no hay forma que se puedan utilizar estas rutas alternas. Entonces, cuando nosotros queremos construir un árbol de problemas, prácticamente nos imaginamos ya un bosque, porque nos queda chico el espacio, nos queda chico acá, ¿no? Por ejemplo, en este árbol de problemas de causa-efecto, tenemos los grandes problemas que son la congestión y los accidentes, pero vemos, por ejemplo, que hay la extensión horizontal y vertical de las ciudades, los intereses económicos que se producen para el transporte, la reducción que hay en los carriles por los proyectos. Acá en Lima se construyó las vías del metropolitano, del tren eléctrico, etc., y se redujeron los carriles. Entonces hay un gran problema ahí en congestión, ¿no? Tenemos una ciudad disfuncional, no nos sirve esta ciudad. Entonces, en algunos casos, algunos estudiosos quieren implementar algún tipo de medidas, acá como implementar la movilidad, por ejemplo, en el país. ¿Y cómo voy a implementar si yo tengo una ciudad que está desorganizada, que es disfuncional? O sea, si yo vivo, por ejemplo, acá en Lima, si yo vivo en San Juan del Lurigancho y yo quiero estar en un colegio, en una universidad, en un trabajo que a mí me satisfaga, no los encuentro. Entonces, el que vive en San Juan del Lurigancho, en Lima, trabaja en Chancay, el de Chancay trabaja en Pucusana. Es decir, nunca hemos sido una ciudad funcional. Entonces, lógicamente, es impensable que en estos momentos se pueda propender, por ejemplo, el uso de la bicicleta. Es impensable, no se puede. Tenemos el transporte que está girado alrededor del vehículo particular,
tenemos que el transporte también está condicionado por una alta tasa de desempleo. Todo el que no tiene trabajo se va al transporte, como si el transporte fuera el último recurso. Yo estuve por Barcelona hace como 2 años, 3 años aproximadamente, y ahí el taxista es un profesional, el taxista habla 3 idiomas. La licencia cuesta como 150.000 euros por carro. Y esa persona no tiene ningún tipo de competencia desleal. Va con su taxímetro, protege mucho al turista, no lo hacen dar vueltas, simplemente le dicen quiero ir de allá para acá y lo llevan del punto A al punto B sin ningún problema. El que se dedica al transporte es una persona que le va muy bien, porque es una ciudad con mucho turismo y que nosotros tenemos cantidad de atractivos, pero cuando subimos un taxi y somos extranjeros o somos foráneos, el taxista nos empieza a pasear por todos lados. ¿Por qué? Por la cultura de Pepe el Vivo, ¿no? Entonces tenemos una limitada visión de desarrollo de la ciudad. Las ausencias de políticas públicas que son evidentes, ¿no? Y que lógicamente esto causan sus efectos en que las horas puntas se han extendido, que la fiscalización es inoperante, que hay un incremento del transporte mixto, o sea, estamos con carga público, particular, todos vivimos como una selva de cemento, tenemos mucha contaminación ambiental. No podemos llegar a una movilidad sostenible como lo proponen algunos estudiosos. Tenemos altos índices de accidentes con pérdidas humanas. Tenemos muchos infractores potenciales porque simplemente no conocen que están yendo en contra de las reglas, y lógicamente todo esto redunda en una ausencia de valores y de respeto mutuo que tenemos que tener para convivir pacíficamente, ¿no? Cuando estamos en el hogar es la célula básica, es el núcleo de la sociedad. Cuando estamos en el hogar, los padres ponen las reglas, ¿no? Y le dicen al hijo, ¿quieres ir a una fiesta? Perfecto, 1 de la mañana, 2 de la mañana, no sé, dependiendo cómo es la negociación, ¿no? Y se dice, acá se almuerza todos a la misma hora, el que no llega se calienta su comida, el que no llega a tiempo se calienta su comida, es decir, ponemos reglas. ¿Para qué? Para convivir pacíficamente. Hacemos en el hogar, hacemos pactos de no agresión, es decir, cumples las reglas que yo pongo, si las cumples, nos manejamos muy bien, tienes propina, tienes derecho a hacer varias cosas, si no la cumples, castigo. Pero acá no, o sea, en el tránsito no ha ocurrido lo mismo. No hemos aprendido, y eso las autoridades tienen mucho que ver en el asunto, porque las autoridades no han sabido transmitir cuáles son las reglas y cuáles son los efectos para el incumplimiento de las reglas. Entonces yo le puedo decir a mi hijo en mi casa, le digo, ¿sabes qué? Si vienes con cursos desaprobados, lo que vas a hacer es, no vas a tener televisión, no vas a poder ver televisión. Pero cuando trae el curso desaprobado, entonces le digo, pero si te das un par de vueltas ahí, sí vas a poder ver. Y finalmente es un mínimo esfuerzo que va a hacer para poder ver televisión. Es decir, va a decir, si salgo desaprobado, veo televisión, y si apruebo, también voy a ver. Así que la ley del menor esfuerzo. Muy bien, entonces eso básicamente es el diagnóstico que yo quería presentarles, y dentro de ese escenario es donde se desenvuelve la Policía Nacional. Y la Policía Nacional se desenvuelve dentro de un marco legal que es la Ley de la Policía, establecida en el marco normativo del Decreto Legislativo 1267 del año 2016, donde dan como funciones la fiscalización del cumplimiento de las normas de tránsito y también la de prevención, investigación, denuncia de los accidentes y también de las infracciones. Pero nos dice también la ley, nos obliga que esos conocimientos, esa función debe desarrollarse con conocimientos especializados que debemos recibir como parte de la institución. Pero también tenemos un marco legal para el tránsito, y el marco legal para el tránsito nos dice, claro, tenemos a las autoridades
tenemos a las competencias de las autoridades normativas de gestión y fiscalización, pero a la policía la tenemos acá. La policía la tenemos acá, solamente en fiscalización la tenemos acá. Pero pretendemos que la solución venga de acá. Es ilógico, ¿no? Es ilógico pensar. Es simplemente una de las autoridades que tiene que ver mucho, y como precepto constitucional estamos obligados a garantizar el cumplimiento de las leyes, y en el caso del tránsito, expresados en los reglamentos nacionales que determina la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. También existen algunas normas legales, como es este Decreto Legislativo 1216, que está orientado a fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte, y trata de empoderar a los gobiernos locales, juntamente con la policía, para que se fortalezca la seguridad ciudadana en este rubro, en el tránsito, ¿no? Entonces nos dice que sale la norma, dice, hay que ponerle identificación de cascos y chalecos a los motociclistas, pero el que hizo la norma no se dio cuenta que eso ya estaba expresado en el reglamento nacional, ya estaba dado, sino que también estaba en suspenso. Entonces, suspenso 1, ahora suspenso 2, continúa en suspenso hasta que no se apruebe la norma, las especificaciones de acuerdo a un reglamento. Tenemos esta facultad de la policía para implementar sus propios depósitos, pero tampoco dice cómo hacerlos, y también le dice a las autoridades judiciales y fiscales, le dice, bueno, ellos también deben tener sus depósitos, pero en tanto se habiliten los depósitos, la policía le va a retener los vehículos. Entonces, ¿para qué? ¿Ustedes creen que el Poder Judicial va a decir, ya voy a hacer mi depósito para llevarme toda esa chatarra a otro lugar y hacerme cargo de eso? No, la norma dice que en tanto yo no haga mi depósito, yo puedo tener. Entonces, ahora ha salido otra norma que dice, no, todos esos carros hay que ponerlo en la puerta del juzgado para que el juez vea qué hace. Pero por independencia de poderes, el juez dice, ordena que ese vehículo retorne y se quede en la comisaría. ¿Cómo hacemos caso? O sea, ¿cómo manejamos esta situación? Entonces, esta norma pretende también articular las plataformas de interoperabilidad y la base de datos, y que en algunos casos ya tiene ya el efecto, ¿no? Entonces, miren, la policía en ese rol trabaja sobre estos aspectos, ¿no? Trabaja sobre el aspecto preventivo, sobre el aspecto de control y fiscalización, básicamente lo que estamos tocando hoy día, pero también trabaja mucho sobre la parte de investigación, de proyección social, o sea, de imagen, y también imagen y sensibilización, y también en el aspecto educativo. Estos roles son los que cumple la policía. O sea, nosotros mayormente nos ven en la parte de control y fiscalización, y se supone que ese es el único rol que cumple la policía, pero también estamos en el rol de prevención. Estamos haciendo muchas veces, acá en Lima principalmente, trabajos que están orientados a decirles a las autoridades que tienen competencia de gestión o competencia normativa que existen cosas que no están bien. Existen cosas que no están bien. Hace una semana hemos detectado que en la confluencia de ciertas vías en Lima se ha sustituido el color verde del semáforo por color azul. No sabemos por qué, pero cuando vamos de noche, todo el entorno es azul, empezando por los semáforos. Y un semáforo de color azul, muchos dirán, pero bueno, finalmente está debajo del ámbar, se sobreentiende que es el que debe pasar. No, la norma dice verde, y es el verde al que yo le hago caso. O sea, es decir, que si yo veo a un taxista que adrede está detenido ahí y no quiere pasar, y yo como policía le digo, avance, yo le digo, ¿por qué voy a avanzar si ahí hay un color azul? El color azul a mí no me dice nada, así que yo me quedo acá y a mí nadie me puede obligar. Y es cierto, el policía no le puede poner la patrulla. Algo tan simple y que parece que es ajeno a lo que hacen las autoridades para gestión
del tránsito. Tenemos vías muy largas, por ejemplo acá en Lima tenemos vías muy largas, por ejemplo la avenida Aviación, se me ocurre una avenida por Surquillo. Como la avenida es muy larga, entonces, y las personas quieren transitar, entonces ¿qué han hecho? Los municipios han hecho secciones transversales de aceras en el separador central. Entonces yo como peatón, que no he sido formado en criterios de educación vial, de seguridad vial, yo digo, estoy circulando y yo veo en el medio del separador central, veo una acera, entonces yo cruzo. Pero quien la diseñó no supo interpretar que la norma dice que solamente se cruzan por las esquinas. Y que si hay necesidad de hacer ese tipo de elemento dentro de la vía por necesidad, hay que ponerle crucero peatonal. Y si hay que ponerle crucero, hay que ponerle señal preventiva de cruce de peatones. Y si se le pone señal preventiva de cruce de peatones, hay que ponerle señal reguladora de velocidad, porque hay que disminuirle los rangos de velocidad para que el peatón pueda cruzar de manera segura. Simplemente está la sección transversal de la acera. Entonces, ¿cómo no decirle a la autoridad que está haciendo mal? Tenemos por otras vías que las ciclovías están en el lado izquierdo, cuando la norma general dice de que los conductores de vehículos menores deben transitar en forma ordenada por el carril de la derecha. Y yo les digo, no, yo digo que no, a mí no me parece eso. La ciclovía va por el carril izquierdo, es decir, por donde hay mayor velocidad. Y como le hago la ciclovía por el carril izquierdo, le reduzco los carriles. Entonces ya no hay dos carriles, ahora hay carril y medio. Entonces ya no tengo problemas con los ciclistas, porque nadie usa esa vía. Pero lo que sí tengo es accidentes de tránsito por rozamientos en todo ese lado, porque los dos carriles son muy angostos. Entonces, cuando la policía empieza a hacer su rol, y básicamente la policía asignada al control de tránsito, emplea medios tecnológicos, y dentro de estos medios tecnológicos está el uso de los alcoholímetros, el uso de las cámaras para las fotopapeletas, y está también el uso de los cinemómetros para el control de la velocidad, ¿no? Todos estos, obviamente, que están, estas operaciones están hechas sobre la base de la norma legal que ampara a estas acciones de fiscalización por parte de la policía. Y acá en Lima, estos resultados, estas operaciones de fiscalización nos han dado algunos resultados. Por ejemplo, en los últimos años hay más de 2 millones de papeletas de infracción puestas en todo Lima. Las mayores o más recurrentes están relacionadas al estacionamiento, y si están relacionadas al estacionamiento, entonces se entiende de que no existe ese concepto del respeto del derecho de unos con otros. Entonces, si yo veo, por ejemplo, el sitio de discapacitados y es el único lugar, me estaciono ahí. Pero ¿por qué se estaciona? ¿Cómo? Es que no hay ningún sitio, pues ¿dónde me voy a estacionar? Tengo que estacionar ahí. Si yo veo una rampa que dice inclusive el propietario pone prohibir estacionar, no, yo me estaciono ahí. Me estaciono cerca a la esquina, me estaciono cerca a los bomberos, me estaciono en curvas. Yo hago lo que quiero, porque obviamente no respeto el derecho de los demás. En el campo de fiscalización electrónica tenemos también las fotopapeletas que solamente el año 2017 tenemos cerca de 87.000 fotopapeletas, o sea, con cámaras simplemente, y esto se refería principalmente a estacionamiento. Y en control de velocidad, como les decía, estamos en más de 26.000 papeletas por exceso de velocidad. Y acá sí hay un tema muy importante, porque estas papeletas por exceso de velocidad ya no se están tomando como en algún caso en el 2013 fueron cuestionadas. No se están tomando en vías urbanas, solo se toman en vías rápidas, es decir, en carreteras y en vías expresas. Solamente en esos sitios.
para que no haya nadie que pueda reclamar. Pero en realidad, si nosotros tuviéramos la capacidad ya con los cinemómetros en gran cantidad, podríamos ponerlo en cualquier vía urbana, porque para eso me han dado una licencia de conducir, ¿no? Para saber el reglamento. Y si yo estoy por una vía, y si la autoridad competente me dice que estoy en la avenida, por ejemplo, Faustino Sánchez Carrión, que está acá, o la avenida Javier Prado, yo puedo decir inmediatamente, reconocer la avenida y la velocidad, porque para eso me han enseñado a conducir. Bien, entonces tenemos un gran problema con esto, pero estamos ahí dándole a lo que es el aspecto de fiscalización. También tenemos un rol frente a los accidentes de tránsito, y el accidente de tránsito lo estudiamos y analizamos bajo tres grandes aspectos, que es el hombre, vía y vehículo, y condicionado sobre el gran entorno que hay, o sea, sobre la realidad en el cual se desarrolla el accidente de tránsito. Y sabemos que el accidente de tránsito tiene su génesis, tiene su origen en tres grandes causas, que son la imprudencia, la negligencia y la impericia. Por eso se producen los accidentes. Pero cuando nosotros vemos las estadísticas, ustedes habrán escuchado innumerables veces que dice que el exceso de velocidad es la principal causa. Pero en realidad los accidentes se producen por esto: por negligencia, por impericia, por imprudencia. Por esas tres causas se produce el accidente. Entonces nosotros tendríamos que decir, cuando hablemos de estadística, o nos referamos a estadística, tenemos que decir que el accidente más recurrente está asociado a la imprudencia, con tanto porcentaje, y negligencia con tanto porcentaje. Pero ¿qué resulta? Que hay determinados actos que son tan recurrentes que ha obligado a que se separe. Por ejemplo, es el exceso de velocidad. El exceso de velocidad es una imprudencia en la conducción. Pero hemos tenido que sacar el rubro de exceso de velocidad, separarlo para tocarlo como un problema aparte, porque ya rebasó el límite de las demás imprudencias. ¿Qué otras imprudencias? Por ejemplo, pasarse la luz roja, cambiar intempestivamente de carril, no hacer uso de las luces reglamentarias para girar o para avanzar o para estar en carretera, ¿no? Llevar no sé, implementos peligrosos. Todo eso ha tenido que pasarse a un solo rubro y sacarse a la velocidad para eso. Entonces, la habilidad del conductor hemos tenido que sacarla, pero en realidad nosotros deberíamos manejarlo sobre tres grandes aspectos. Y como les decía hace un momento, si nosotros habláramos sobre números, tendríamos que ser triunfalistas. En el caso de la policía tendría que ser triunfalista si habláramos de números, porque si nosotros vemos del año 2000 al año 2016, del año 2000 al 2016 en Lima Metropolitana, hay una disminución del 45% de accidentes fatales, accidentes mortales en Lima. Entonces nosotros como policía especializada deberíamos decir, este es nuestro trabajo, y tendrían que aplaudirnos, porque ese es 45% menos de accidentes. Pero lo que tenemos que tomar es que estos no son números, son 517 personas muertas. Yo hace poco veía un spot chileno, me parece que es chileno, y que le preguntaban a una persona, viene le preguntan, dice, en el país mueren no sé, 1000 personas al año. ¿Cuántos crees que deberían morir? ¿Cuántos crees que sería el número exacto para morir? Entonces dicen, de 1000 personas, no sé, dice, finalmente creo que serían 15, creo, dice, no me acuerdo mucho el spot, pero dicen 15. Ah, ¿te parecen 15? Ya, entonces dicen, mira, estos son 15. Y empiezan a ingresar a su vista 15 personas, pero de su familia. Entonces le dicen, ¿te parece que 15 es el número suficiente? Está su esposa, sus hijos, sus tíos, toda su familia. Obviamente que la persona dice no. ¿Cuál es el número que debería morir? 0. Entonces acá no podemos nosotros decir
que los índices los estamos reduciendo porque tenemos 517 personas, 517 hogares que están enlutados como consecuencia de la inseguridad vial que campea en el país y que obviamente nos obliga a nosotros a realizar acciones de tal magnitud que podamos reducir estos índices hasta llegar a bajar, no como dice la OMS, 50%, nosotros deberíamos decir que bajamos a cero. Y podríamos hacerlo, a cero, si que quisiéramos, si que fuéramos una sociedad consciente. No tenemos mucha, como decía, no tenemos mucha tasa de motorización. Y esta es la descripción del año 2016 de las causas, era lo que le decía, ¿no? La imprudencia del conductor, 59. Pero también tenemos exceso de velocidad, 11. Entonces, sumémosla, 70. Pero también tenemos ebriedad del conductor, 77. Entonces, 77 de 100 accidentes, corresponde a la imprudencia solamente del conductor. Y si le agregamos la ebriedad del peatón y si le agregamos otras causas, vamos a ver que fácilmente llegamos al 90% de imprudencia, que es lo que mayormente está ocasionando la pérdida de vidas en el país. Bien, como unas recomendaciones y ya para concluir la exposición, la Policía Nacional está muy comprometida en este trabajo. Hemos venido desarrollando acciones de tal manera y en tal intensidad que los actores ya prácticamente nos conocemos de tantos años porque estamos lidiando con un problema que es necesario que se acabe. Primero controlarlo y después superarlo, ¿no? Esa finalmente es la idea. Entonces la policía sostiene que el problema debe ser tratado sobre dos líneas o dos ejes que son muy necesarios. El principal es la educación, obviamente, ¿no? El principal es la educación. Y la educación también implica sanción, o sea, no solamente es una pasada de mano, de enseñarle ABC, ¿no? Y también por el aspecto de una autoridad única. O sea, que amalgamen, que nos olvidemos de estos grandes problemas que hay. Entonces, sobre estas dos líneas, nosotros queremos autoridades competentes, ¿no? Y no es lo mismo autoridades competentes, no es lo mismo que autoridades con competencia. Queremos autoridades competentes, o sea, queremos autoridades que sepan qué hacer. Queremos autoridades que no sustituyan la luz verde del semáforo por azul. Queremos autoridades que no pongan ciclovías al lado izquierdo. Queremos autoridades que cuando hagan alguna modificación en la vía, la hagan pensando en el peatón. Queremos autoridades que digan que la cantidad de carros viejos que tenemos en la vía pública debe salir, esos vehículos viejos, ¿no? Deben salir. Queremos autoridades en sí que sepan qué hacer, Queremos también que las obras en la vía pública estén debidamente planificadas, es decir, que digan, pues, a ver, vamos a hacer, no sé, una mega obra, pero hagámosla pensando en los impactos viales, ¿no? O sea, ¿qué cosa va a ocasionar? Entonces hay que pensarlo bien, y no hay que poner 3, 4, 5, 6 obras al día. Tampoco queremos que las autoridades, por ejemplo, que en el momento que hacen o disponen contrariamente a la ley, las autoridades que destinan otros fines a la vía pública, que no es la circulación, que lo hagan pensando en la seguridad vial, porque por ejemplo hace poco hemos tenido en Lima, 6 maratones. 6 maratones. ¿Por qué? Porque es día domingo.
Y ojo que el Reglamento Nacional de Tránsito dice bien claramente, está prohibido darle un uso distinto a la vía pública que no sea la circulación. Como no existen espacios para que las personas puedan desarrollar deportes, esparcimiento, ¿qué hacemos? Le estamos dando otros fines a la vía pública. Queremos un marco normativo efectivo, es decir, donde ya no existan ese tipo de situaciones donde dicen la papeleta cuesta 1000, pero si la pagas hoy día te va a costar 10. O si no, estos señores que están con, no sé, 10.000, 50.000 soles que deben en papeletas y simplemente no lo pagan, porque muchas veces la independencia de poderes también dice, aceptan estas famosas acciones de amparo, que en algunos casos tienen mucha razón, ¿no? Queremos que se recobre el principio de autoridad. Hará unos 20, 30 años atrás, el transportista veía a un policía de tránsito y prácticamente veía al diablo. Inmediatamente ordenaba al cobrador que cierre la puerta cuando veía el casco blanco. Ahora no le hace caso a nadie. Y a los inspectores, tanto de transportes, tanto de la municipalidad como de la SUTRAM, inclusive los agrede, porque nadie pone fin a este tipo de atropellos hacia la autoridad. Queremos también que se mejore la infraestructura, que las vías sean diseñadas con visión a futuro. En San Juan de Miraflores cerca de la municipalidad, hay una calle de una cuadra o 2 cuadras, los postes de alumbrado público están en la mitad de la calzada, junto a las líneas discontinuas. Algunas personas que son creyentes dicen, bueno, que no hay, dice que todo lo trasladan a Dios, ¿no? Dice, Dios debe ser peruano porque con todo lo que pasa en el Perú no deberían haber 517 muertos, por lo menos debería haber unos 2 millones, 2 millones anuales, ¿no? Y por último queremos políticas públicas coherentes, ¿no? Queremos esas grandes políticas públicas coherentes. La policía trabaja muy de la mano con las autoridades, con el Consejo Nacional de Seguridad Vial hemos venido trabajando en una forma permanente, también lo hacemos con la municipalidad, tenemos alianzas estratégicas, por ejemplo con la Municipalidad de Lima, a través del SAT, ellos nos proveen los cinemómetros para nosotros hacer las operaciones de fiscalización. O sea, tenemos que superar eso mediante alianzas estratégicas. Hemos diseñado campañas que están orientadas al cumplimiento de las normas de tránsito. Por ejemplo, una última campaña que hemos hecho ya ha sido con otra visión ya, porque nosotros siempre decíamos, la persona, el conductor, siempre la campaña está dirigida al conductor. No hagas esto, no hagas el otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Ya. Este año, en Semana Santa, hemos diseñado, la misma policía de tránsito, hemos diseñado un folleto que ya no está dirigido al conductor, ahora está dirigido al niño, es decir, al hijo del conductor. Nuestra campaña se llama Enseñando a conducir a papá y mamá. Entonces, cuando hemos estado en Semana Santa, todos los vehículos que pasaban hacia el sur, principalmente, a todos los vehículos donde había niños, ya no iba el conductor, le decían al niño, ayúdame a que tu papá maneje bien, ayuda a la policía a que tu mamá sepa conducir. Y en el folleto está ahí, ¿no? Dice, respeta las señales de tránsito, respeta la velocidad. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños están como pulga en la oreja, ¿no? Siempre recordándonos lo que tienen que hacer. Entonces, ahí hemos ido. ¿Cuántos accidentes en la vía Panamericana Sur en esta Semana Santa que ha pasado? Uno. No le digo nada más, porque en realidad no debería haber sido ni uno, ¿no? Porque en realidad murió una persona de 22 años en ese accidente. En ese único accidente ocurrido en Semana Santa en la Panamericana Sur, murió una persona de 22 años.
y creo que eso no es justo, ni es algo como para poder decir que ha sido triunfal la acción de la policía en Semana Santa, ¿no? Muy bien, yo les agradezco mucho a nombre de la Policía de Tránsito el espacio que me han otorgado, y nuevamente con el compromiso de la policía para seguir coadyuvando a todos los esfuerzos del Consejo Nacional de Seguridad Vial para el tratamiento y la solución final de este problema. Muchas gracias. Agradecemos al coronel Barreto y le agradeceríamos que entramos a la parte de la pregunta. La primera, la coordinación. Todo con manera de círculo por la exposición que ha hecho. Primeramente me gustaría decir que merece, tanto en Lima como también en el Cusco hemos visto los muñequitos dentro de los cruceros peatonales. Y creo que quisiera que me den una respuesta. Y lo otro, en relación a las infracciones, ¿qué hace la policía en este momento? Por ejemplo, a la Municipalidad Provincial les entrega, voy a decir un número, 1000 papeletas. Las entregan las 1000. La policía tiene la facultad de poder anular la papeleta. Entonces, ¿qué fiscaliza las papeletas de infracción? Porque la policía considero que no tiene la facultad de poder anular las papeletas. Se dieron 1000, se debe devolver las 1000 papeletas. Y señor secretario técnico del Consejo Regional de Seguridad Vial Nacional, quiero pedirle aprovechando la expresión y lo que dice sobre la autoridad autónoma. Creo que en este momento, en este evento tan importante que siempre ha sido el Consejo Nacional de Seguridad Vial, debemos tratar ese tema, la Autoridad Única Nacional de Transporte Terrestre. Y el otro tema que es importante es las autorizaciones de los proyectos de ley de la M1 y M2. Creo que nosotros, desde el punto de vista técnico, debemos partir y debemos tener un pronunciamiento, porque todo el mundo que en este momento son especialistas en el tema. Y en ese sentido, es que te quiero aprovechar y va a disculpar al coronel, en que tengamos que considerar dentro de una agenda y poder tratar este tema. Es muy importante y creo que no solamente por la salud del país, sino pienso de cada una de las regiones que hoy estamos. Es incierto que va a haber diferencias, pero tratemos en una parte de todo. Muy amable, gracias. Sí, en relación a la primera pregunta, esto de los muñequitos, ¿se refiere a los que hacen malabares, esto? No. Están vinculados los muñequitos dentro de los cruceros, reemplazando las cebras. Reemplazando las cebras hay unos muñecos que dibujan. Claro, así es. Tenemos ese gran problema, y no solamente ese, ¿no? En otros distritos de Lima ya estamos haciendo las evaluaciones y los estudios, porque como autoridades nosotros estamos obligados, antes de cumplir la ley, antes de obligar a que las personas cumplan la ley, nosotros estamos obligados primero como autoridades a cumplir la ley. Y si la ley dice que la marca de paso peatonal son los cruceros, son las líneas, esa es la que debe valer. Estamos empleando muchas veces señalizaciones que no corresponden a nuestro reglamento, a nuestro manual de dispositivos. ¿Y por qué? Porque simplemente los vemos más funcionales, los vemos más atractivos, los vemos de una forma que aparentemente estaría más ordenado, más vistoso, pero que le hace mucho daño al tránsito porque justamente lo desordena. Yo he visto en un distrito de la capital que se han colocado unos triángulos que indican prioridad en la calzada. Entonces, desde el punto de vista técnico, es una aberración, porque cuando uno circula, por ejemplo, por una vía, y uno enfrenta a una vía preferencial,
Entonces, yo no le tengo que decir al que va por la vía preferencial que él está por la preferencial. Le tengo que decir al que no va que tenga cuidado porque va a llegar a una vía preferencial. Porque si no, el efecto es inverso. O sea, si yo le digo a una persona que está en una vía con prioridad de paso, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que simplemente no va a tener en cuenta ningún aspecto de seguridad. Y si esta señal ha sido puesta para ciclistas, con mayor razón, porque muchas veces en algunos foros que yo he tenido la oportunidad de asistir, entonces dicen, se alientan mucho y dicen, tenemos que propender al uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, y es cierto, es muy cierto, pero en el campo práctico, yo le digo, yo soy conductor de un vehículo particular, de mi vehículo, y yo le quiero preguntar, también le lanzo la pregunta a ustedes, y a mí como conductor de un transporte particular, que conozco cuáles son mis obligaciones y mis deberes con relación al tránsito, ¿quién me defiende a mí de los ciclistas? ¿Quién me defiende a mí de esos ciclistas que no respetan la luz roja? Que ingresan a la vía en forma temeraria. Entonces yo me he tenido que ver en la obligación de instalar en mi vehículo una cámara testigo que tengo instalada ahí. Se prende cuando prendo el carro y se apaga la cámara cuando apago el carro. Entonces ahí tengo registrado todo lo que pasa en la vía pública. Y tengo registrados los comportamientos imprudentes de los ciclistas, porque cuando voy hacia afuera les digo, miren, esto es lo que ocurre. O sea, en teoría todo está muy bonito. En teoría hagamos que todo se masifique el uso de la bicicleta, pero ¿sabemos manejar bicicleta? Si al que tiene licencia de conducir no sabe cuáles son sus obligaciones, al ciclista solamente se le exige tener equilibrio. Esa es la realidad de nosotros. Y con equilibrio no hay seguridad, simplemente, ¿no? Con relación a la segunda pregunta, efectivamente, cuando usted dice, la policía no puede anular la papeleta. La policía ni siquiera puede perdonarle la infracción. Si en alguna parte del reglamento diría, a ver, cuando usted vea de que la persona esté llorando, usted puede perdonarla y dejar pasar, perfecto, ¿no? Si yo constato que una persona se pasa la luz roja, yo no tengo opción como policía. No tengo opción. Tengo que imponer, tengo que levantar, tengo que denunciar ese hecho. Y tengo que levantar la papeleta. Tengo que hacerlo. La persona, de acuerdo a la norma general, ya tiene que presentar sus descargos ante la autoridad competente, que es la autoridad municipal, en este caso en la capital, presentar sus descargos, por qué motivo se pasó la luz roja, y entrar en evaluación. Pero yo no puedo hacer eso. Y no puedo tampoco anular una papeleta si es que no existen motivos para que la papeleta sea obviamente dejada de lado, ¿no? Por ejemplo, en los casos de la policía de tránsito se da mucho de que hay errores, hay enmendaduras, y entonces en una coordinación con la autoridad municipal esas enmendaduras no son válidas. Entonces lo que se tiene que hacer es anular esa papeleta, no anular la infracción, sino anular la papeleta y ponerla en otro formato, ¿no? Esa es la realidad. No tenemos la capacidad. Yo recuerdo, yo soy un oficial de muchos años y de la ex institución, de la ex Guardia Civil. Siempre he trabajado en tránsito desde que salí de la escuela de oficiales, y yo mucho recuerdo que yo como oficial de tránsito en mi comisaría, las papeletas eran de la Guardia Civil, o sea, las papeletas las emitía la Guardia Civil, y yo tenía mi talonario de papeletas en mi bolsillo, y yo ponía las papeletas directamente y yo anulaba las papeletas también, que a mi criterio deberían ser anuladas, pero lógicamente que el contexto era otro, ¿no? El contexto era otro en ese tiempo. Ahora las papeletas no las emiten la policía, como usted dice, ¿no? Son 1000 papeletas que se entregan y son 1000 papeletas que deben ser devueltas o por lo menos justificadas si es que solamente se pusieron 999, ¿no? Y esa papeleta físicamente debe decir qué se hizo con esa papeleta, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta, por favor. Muy buenos días. Se le escucha, señor. Muy buenos días, señor coronel. Buenos días, señores funcionarios de las diferentes regiones.
Quien habla es director de circulación terrestre de Tumbes. Dos preguntas en el tema, digamos, de la ley marco que tiene que ver con los depósitos municipales, los depósitos de las, en este caso, los vehículos que están en las comisarías. En la región Tumbes, por ejemplo, vemos que a la fecha algunas comisarías desplazan los vehículos a algunos depósitos, existiendo depósitos municipales y también regionales. La pregunta es, digamos, ¿por qué otras comisarías no la desplazan? Cuando el reglamento dice y estima que el máximo son 24 horas de un vehículo y posteriormente tiene que ser desplazado a un depósito. Y el otro tema, digamos, en relación, digamos, a lo que usted dice del tema de la ciclovía, es bien cierto lo que dice. El problema está que en el reglamento también estamos de que también prevé que también el ciclista tiene que tener una licencia, la misma que tiene que ser dada por la municipalidad provincial, cosa que no se da, ¿no? Ese realmente es una de las preguntas, digamos, que se tienen que hacer. Y también tenemos, el problema que tenemos en las regiones son en las capacitaciones, al no poder, digamos, ejecutar, digamos, la reducción de puntos con los conductores infractores, toda vez de que, digamos, hay municipalidades provinciales, sobre todo, que no se ejecutan o se hace el procedimiento sancionador a fin de determinar y poder también contribuir también con detectar y sancionar al conductor y también poderlo sacar, digamos, del tema de la circulación, porque un conductor infractor que tiene más de 10, 20 papeletas que en el sistema se encuentra todavía en forma pendiente, es un peligro para poder circular. Sí, muchas gracias por su pregunta. En la primera interrogante, lógicamente que responde a una cuestión ya neta de gestión, ¿no? de la parte policial, porque la policía, como yo le decía, garantizamos el cumplimiento de las leyes. Es cierto que en algunos casos se dan algunos problemas para el traslado de vehículos a los depósitos oficiales, pero la norma es clara, ¿no? La norma no le da la opción a la policía que si pasa el tiempo estricto contemplado en la norma y no se supera la infracción que motivó la retención del vehículo, el vehículo debe ser internado al depósito. Muchas veces se malentiende porque se dice, bueno, se superó en parte, y se superó en parte, entonces solamente le pongo la papeleta, pero no interno el vehículo al depósito, pero la sanción, muchas veces la infracción demanda de que el vehículo debe ser internado en el depósito porque tiene algún problema para la seguridad. Pero también existen ciertas incoherencias, como el caso de los certificados de inspección técnica vehicular, cuando no nos cuenta el vehículo, dice que hay retención, pero ¿cómo se puede superar esa infracción si el vehículo está retenido, ¿no? Y es un tanto difícil para la policía destinar a una persona, a un policía, que se vaya y que pase con la revisión técnica del vehículo y que vuelva y que se haga todo el procedimiento. Ustedes saben que la carga en la policía también de trabajo es sumamente fuerte, ¿no? En el otro caso del tema de los puntos, es un problema también que tenemos en la policía. Nosotros tenemos sistemas informáticos aplicativos ya en la actualidad, pero que no nos permiten fiscalizar adecuadamente, ¿no? Tenemos una persona que según el registro del municipal tiene pues, 50 papeletas, pero cuando consultamos los puntos solamente tienen 20 puntos descontados. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? No podemos decir, le validamos y le contamos en ese momento con calculadora cuántos puntos le quedan y lo llevamos al depósito. No podemos hacer eso. Tenemos que cumplir lo que dice la norma. Y efectivamente hay que ponernos tomar el toro con las astas en este gran problema. Y creo yo que todas las autoridades, no solamente las involucradas en el tránsito, tienen mucho que ver en el tema, sino que básicamente lo que tiene que hacer es ya interactuar todos los poderes del Estado. No solamente son las autoridades de tránsito, si nosotros hablamos del Consejo Nacional de Seguridad Vial, de la municipalidad, todos nos echaremos la culpa. Pero finalmente, ¿qué hacemos si el problema tampoco parte de la solución de estas autoridades? Es una solución que involucra a toda la sociedad. Nosotros como ciudadanos de bien, decimos, a ver, si la persona ha cometido un error, que se vaya a la cárcel y que aprenda y que esté 1 o 2 años cadena perpetua, y decimos que prácticamente, y pensamos nosotros que las cárceles son las que vemos en las películas, que no lo dejan pero ni pestañear, y lo que vemos en la realidad, ¿cómo son las cárceles, ¿no?
Las cárceles son lo que para el mundo académico representan las maestrías y doctorados. Esas son las cárceles en el país, donde vemos esas personas que están en la cárcel y se dedican a extorsionar desde las cárceles. Y decimos nosotros, pero tan difícil es poner un bloqueador, pero tan difícil es hacer esto, pero tan difícil es hacer. Y como ciudadanos también nos hacemos las preguntas, ¿no? Entonces creo que es un tema que involucra no solamente a las autoridades reconocidas en el tránsito, sino a toda la sociedad y las autoridades en empleo, ¿no? Gracias. Tercera y última pregunta, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, Frontera, a la mesa directiva, muy buenos días. Compañeros de las diferentes regiones del país. Coronel, me ha hecho recordar usted, como habló de hace años atrás también, que se me podía seguir. Hemos recorrido mucho territorio y yo recuerdo que en algunos pueblos y ciudades había las garitas de control. Tema, la consulta la siguiente o la pregunta la siguiente, ¿por qué no retomar ese mismo sistema? Creo que era importante que conocemos de muy profundo, es un tema importante, que la Policía Nacional solicita la reincorporación o la restitución de esta garita de control de la policía. Como votamos con usted en las diferentes recomendaciones, la siguiente inquietud es con relación a la autoridad única. ¿A qué se refiere Coronel? Porque nosotros como funcionarios de las direcciones regionales con muchos años en este tema de transportes, consideramos que existen en la vía varias entidades o varias instituciones que incomodan en el transporte. Caso de la Policía Nacional, caso de las carreteras, tránsito, aduanas, SUNAT, transportes y la SUTRAN, o CUTRAN, perdón el término. Sobreentiende que la autoridad única está dirigido a ese tema también con usted, con la policía, por lo menos. Eso no es inquietud. Bien, gracias. Con relación a la primera pregunta, sí, uno de los decretos legislativos, es el 1216, contempla esto, pero se tiene que articular adecuadamente toda la organización de un puesto de control, ¿no? Yo le comento como una anécdota personal, el año 1987, me parece, yo trabajaba en la garita de control de Cucuzana. En ese tiempo estaba la Guardia Civil en un lado y la PIP estaba en otro. En el centro había un par de escritorios, uno era del Ministerio de Agricultura y el otro era del Ministerio de Economía y Finanzas. Me acuerdo, ¿no? Que hacían controles y básicamente el control policial, tanto de la PIP como de la Guardia Civil, era en extremo, porque se podían ejecutar acciones de retención, tanto de vehículos, revisión de equipajes, todo esto. Pero ¿qué resultó? De que a la vuelta ya del tiempo, el año 2013, después de veintitantos años, yo regresé a la Policía de Carreteras, ya a esa misma garita de control, que ya no era garita de control, sino era una dependencia de la Policía de Carreteras, donde ya la policía ya no era nada, no tenía función de nada. Estaba toda, para empezar, todo ese complejo ya no es más de la policía. Y eso nosotros conocemos en Pucusana, como había en Santa Rosa, las garitas de control, pero cuando llegué ya a la vuelta de casi 30 años, ya no era nada de la policía. Todo ese complejo ya era de la SUNAT. Entonces la SUNAT tenía control total de todo, y yo le comentaba que lo que en su momento había sido eso, un pequeño escritorio, había tomado todo el control. Y ese control era tal que hasta los insumos químicos fiscalizados eran controlados por la SUNAT. Teníamos un destacamento de la Dirandro, ahí en Pucusana, hace 3 años que estaba yo por ahí, o 4 años, pero que era inoperante porque hasta el control de insumos químicos estaba hecho por la SUNAT, que lógicamente no tienen el expertise ni tampoco el personal adecuado para este tratamiento, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la policía también es tratar este tema tan sensible, que es el aspecto de corrupción, que es un problema que es para todo el país, o sea, de todo el país,
y que surgen estas modificaciones, ¿no?, de los nombres, ¿no?, como el que acaba de mencionar, y que siempre creo que ha existido en la historia republicana del país este problema de la corrupción. Ya lo decía Alfonso Quiroz en su libro, ¿no?, sobre la corrupción, pero que la policía trata de manejar esto porque sí somos conscientes que el tema de las garitas es un tema necesario. Ya está dado en la 1216 para instalar estos puestos, o sea, permitir por lo menos la instalación de estos puestos, porque creo que es el mayor control que puede haber, ¿no?, de entrada y de salida. Claro que el contexto ya general ha cambiado, las leyes también han cambiado y que se nos hace un tanto difícil. No era como ese tiempo, algo tan simple, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, hace 30 años atrás en la garita de control yo intervenía tanto en transporte como en tránsito, ¿no? El que hacía el Reglamento General de Tránsito inclusive tenía como infracción el hacer transporte público en vehículo particular. Actualmente ya no lo puedo hacer, ¿no? En forma subsidiaria estamos comprometidos en este aspecto de fiscalización del transporte. Pero yo concuerdo con usted que es una de las partes fundamentales en el caso del control. Lamentablemente hay muchos detractores porque en realidad no nos gusta mucho el control. El año 2013 se suspendieron las fotopapeletas por velocidad en Lima, y el año 2013, a fines de 2013 y a mediados de 2015, lo que teníamos, si ustedes capaz en lo que van a tener la estadística que le van a dar, por la producción está acá, ustedes van a ver, desde el año 2000 empezó a bajar, y el año 2015 suben los accidentes otra vez, y la causa exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque ya no había control, y en realidad todos aplaudimos que ya no existían papeletas de velocidad, es decir, no nos gusta el control, ¿no? Su última pregunta, disculpen. La autoridad, ¿no? Sí. Lo que nosotros propendemos, obviamente, nosotros somos una institución tutelar del Estado, ¿no? Lo que nosotros tenemos claro es que nosotros garantizamos el cumplimiento de las leyes y lo hacemos a través de la fiscalización. Entonces, lo que nosotros creemos, de lo que también hemos podido entender de las diferentes propuestas, es que esta autoridad genere todos los mecanismos, tanto legales como operativos, para que la policía y los entes que tengan a cargo la parte de fiscalización puedan tener un marco legal adecuado para hacer este tipo de control. Y les comento lo siguiente, ¿no? Para reforzar esta idea, les comento lo siguiente. Actualmente tenemos un gran problema en Lima, que es la prohibición de la circulación de motocicletas por la vía de evitamiento. Ya, en base a una ordenanza 341 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que declara la vía de evitamiento como vía expresa, prohíbe la circulación de vehículos menores. Y es por eso que la ANSAC, que es la concesionaria, ha prohibido la circulación de motocicletas por ahí. Pero ahora hay un pronunciamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que recién, al año 2017, enfatiza la realidad. Y dice recién el director general de Transporte Terrestre, y es la primera vez que yo lo he escuchado, y dice el director general, dice que el MTC es el órgano rector y que la vía de evitamiento es parte de la red vial nacional y que por lo tanto cualquier restricción la pone el MTC. Y yo la verdad que le comento esto porque yo he hecho innumerables trabajos relacionados a derecho de vía, circulación, diversos problemas que hay, y siempre he preguntado por qué ese reglamento de jerarquización vial dice que el MTC tiene la competencia sobre las vías de la red vial nacional. ¿Por qué motivo tenemos que las vías que nosotros vemos que son de la red vial nacional, tipo Panamericana Sur, Panamericana Norte, en principio, ¿por qué están concesionadas por la municipalidad? ¿Cuál es el convenio? La verdad que no he encontrado dentro del convenio, he tratado de buscarlo, pero no hay. ¿Cómo transfiere esa potestad? Y decía, ¿por qué ese reglamento de jerarquización vial dice que las vías de evitamiento se incorporan a la red vial nacional? ¿Por qué la municipalidad impone restricciones? Ahora, recién ya se está creando, por lo menos se genera ya el caos, que creo que es un buen punto de inicio, generar el caos, porque dice el MTC ha sacado un pronunciamiento y dice, no, el único que impone acá es el MTC. Saludamos eso,
saludamos eso porque obviamente del caos va a venir el orden. Y lo que queremos nosotros es que como policía encargada de la fiscalización, no formar parte de esa autoridad única, sino que nosotros como fiscalizadores tengamos los elementos legales para que en el campo operativo nosotros podamos desarrollar todas estas acciones, bueno, en beneficio de la seguridad vial, ¿no? Muchas gracias.